Muy buenas a todos, aquí el Dr. Restein para Stairway to Rock y hoy tenemos el lujo de presentar, de tener una entrevista ni más ni menos que con Easy Rider. Estamos aquí con Dani, con José y con Javi. Y nada, pues como sabéis, han sacado su manifiesto recientemente y la entrevista, pues lógicamente va a ir sobre todo centrada en el disco. Entonces nada, si queréis empezamos ya. Bueno, tú. Os cuento también, saludad si queréis a nuestros lectores. Saludar a todos vuestros oyentes y nada, pues encantado de que estar aquí con vosotros, un ratito por lo menos. Como dirían, vamos a pasárnoslo bien. Vamos a pasarlo bien. Vamos a intentarlo. Bueno, pues tuvimos hace poco una rueda de prensa, que por cierto también estoy en el proceso de transcribirla, es más difícil porque aquel día no estaba Javi y entonces lo tuve que hacer con el móvil y la verdad es que se oye bastante mal. Pero la idea es que en la rueda de prensa se comentó bastante del disco, pero no entramos en casi a hablar de los temas. Se habló un poco de Paralysis al principio, de qué iba, pero lo que es un poco más de desarrollo, de pues qué sentisteis o qué... ¿Cómo es cada tema? Más en la parte musical, que es a mí un poco de lo que más me gusta hablar. Entonces, si os parece, vamos a ir tema a tema. Yo os voy a contar un poco las impresiones que he ido teniendo y vosotros pues habláis un poco del proceso de componerlo y de, pues vamos con ello. Como decía, de Paralysis ya a nivel de temática pues ya se comentó, pero lo que me llama la atención en realidad no es que lo elegisteis como tema de inicio. Para mí, el orden de los temas es... Nunca se habla lo suficiente de lo importante que es. O sea, yo pienso que hay grandes temas en la historia del rock que no existen simplemente porque cayeron en una posición equivocada. Correcto. Y desde luego el que es clave es el tema 1. Entonces, contadme por qué elegisteis Paralysis para ese lugar privilegiado. Bueno, a ver, la aparición de Paralysis también viene un poco marcada por la intro que tenía, ¿sabes? Y porque evidentemente era un poco un tema muy Easy Rider, lo que es en concepto, ¿no? En formato, ¿no? Entonces, que la primera canción suene muy a Easy Rider era importante para todos, ¿no? Sí. Y luego es un tema que va muy pesado porque va en afinaciones más graves, va en sí, entonces es como un poco más, dar un poco más modernidad a lo que veníamos haciendo sin perder esa fuerza, como dice Dani. A mí me da la sensación de que es un tema contundente, rápido, fuerte. O sea, el primer tema lógicamente no pones la balada, entonces también cumple un poco con esa función. Sí, además hay que darle a César lo que es de César. Tengo que decir que la primera vez que, cuando hicimos los temas, los íbamos poniendo a familiares y demás, y el día que se lo puse a mi chica me dijo, no me engancha, no sé qué le pasa que no me engancha. Dice, no veo, no consigo. Y así en el coche, haciendo pruebas, pues fuimos diciendo, ¿por qué no hacemos que el disco empiece con caña y luego vaya suavizándose un poquito y que acabe a tope? Y bueno, se lo propusimos y dijimos, pues caña, la primera tiene que ser Paralysis. Y luego un poco le dimos ese formato y creo que la sensación es bastante buena, porque si hubiera sido todo caña al principio y luego los últimos temas que hubieran sido los más lentos, quizás no hubiera enganchado de esa manera, ¿no? Por ejemplo, los americanos tienen costumbre de el single es el segundo tema. El primer single es el segundo tema y el segundo single suele ser el primer tema. Luego hay cosas raras como el Linkin Park en Meteora, que el Numb, que es la canción del disco, se puede decir, es la última del disco. O sea que esto te puedes encontrar un poco de todo con en las colocaciones de las canciones. Cada vez que vamos a sacar los discos, nos fiamos mucho de la opinión de la gente que nos rodea, amigos, familia, porque nosotros, los tienes ya muy escuchados. Sobre todo Dani los tiene muy machacados de hacer las mezclas. Y entonces a veces como que pierdes un poco ya, no sé, qué sería lo mejor para el que lo escucha, ¿no? Entonces, qué mejor que alguien con los oídos frescos y decirle, mira... Y si es posible que no sea músico. Sí, exactamente, sí, que lo oiga un poco como público, no pero como un fan al menos, alguien que esté familiarizado con la claro, banda. Por eso tiramos amigos, claro. Otros, aunque sea algún músico, pero músico muy Oye, allegado. ¿a ti qué tema te llama la atención? ¿A ti qué sabes? Claro.
y siempre nos guiamos mucho por sus sensaciones, ¿no? Y bueno, pues no podía ser de otra manera y así lo hemos ido haciendo también. Guay. También otra cosa que comentaba, bueno, tiene esa micro intro nada más con las respiraciones y tal, y me vino a la mente que realmente sois un grupo, o sea, lógicamente pues lo hemos hablado, Paralysis entra a saco, o sea, es contundencia desde el principio, sois un grupo que realmente soléis empezar así, pero creo recordar que en Evolution y en Fronted ahí tenéis una pequeña intro. Entra una intro lenta. Pero ya es más intro, de verdad, lo de, Bueno, lo de Manifesto es un no. tema lento, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama el primero? Pero el último era el Socialist B. Y el Socialist primero Beat, era claro. que eran 2 baladas. Tampoco me acuerdo del nombre. Empezábamos con una balada y acabábamos con una baladita de 1 minuto. Pero cortita. sí que cumple más esa función de intro. Y claro, muchas veces los grupos cuando tienen una intro y tal es porque el disco luego pues lleva un concepto. Y vosotros creo, y corregidme si me equivoco, en Evolution sí hay una temática que une las letras. No habéis vuelto a explorar esa vía. Entonces quería preguntaros. Sí, donde From the Darkness está From the Darkness tiene, From the pues Darkness está bien un disco. ahí se me pasa. Evolution estaba basado en el Apocalipsis. Sí, el libro de que las Apocalipsis. letras, sí, eso la sí, Biblia. sí, sí. Eso sí, el orden no sigue No sigue la Biblia. no sigue el orden de que está escrito el libro Del del Antiguo Apocalipsis. Testamento. Y From the From the Darkness. Darkness sí que fue una idea que se... Pues fíjate que Ahí ahí me habéis Pero pillado. es temática. Entre Dani y Ron se inventaron ahí una historia que es casi fue El vídeo una de premonición Claro. de lo que está De lo que está pasando pasando hoy hoy en día. Pues Las grandes corporaciones. contando un poco así. Farmacéuticas y petroleras que se gobiernan el Dominio mundo. mundial, todo eso. No, en aquellos momentos no teníamos constancia de lo de los fondos buitre, los fondos estos de inversión, que realmente al final son esa misma figura, Sí. ¿sabes? Pero sí, era un poco, la idea era un poco el sometimiento del ser humano a las grandes corporaciones, ¿no? De hecho, el videoclip en Defiance, el videoclip Es el resumen. Es es el resumen. un poco el resumen, el típico rebelde que está en la resistencia, que es el que lucha y se enfrenta al poder, digamos. Era un poco, pero era una historia que, de hecho, los temas están enlazados uno no. tras otro, Con con la- efectos de con sonido, la historia, con con ruidos, todo. o sea... Es un, lo que pasa Pues es que me es un vais disco, a sí, es verdad, hacer que, oír- que nos Sí, sí. pasó, lo sacamos y como no pudimos casi presentarlo porque hicimos muy poco en ese Más disco. creo que incluso dentro del disco viene un breve... no, lo de los capítulos se entregaba para Eso la prensa o algo, lo ¿no? publicamos que eran, en que nuestro... eran como 3 capítulos Y Es nuestras como una redes, novela. nuestras redes íbamos poniendo un resumen. Y Manifesto no es conceptual, los temas son variopintos, aunque sí, bueno, hemos buscado ese cierto orden musical, ¿no? Lo que al oído te transmite... Sí, no, eso es la lo mejor que decías, escucha. esa es la clave, ese orden, esa secuencia. O sea, no es que haya una posición mala, no es que la posición 6 sea la mala, es No. qué hay en la 6 con respecto a lo que hay en la 5 y lo que hay en la Claro, 7. O sea, es... normalmente una de las cosas que siempre miramos, por ejemplo, si el primer tema va en sí, pues el segundo tema miramos que no esté en la misma afinación, es decir, que no te parezca que has vuelto, que es lo que pasa muchas veces con los grupos americanos estos que van en afinaciones, en dropping, cosas estas, que al final todos los temas se parecen porque realmente están en la misma afinación. Parece Parece una parte Eso, de del la otro misma tema, canción, pero eso. son dos canciones diferentes. Vale, pues avanzamos. Siguiente tema, Ferulian. Para mí es... O sea, este disco tiene como 2 jornadas de temas, los que habéis sacado este año, los que salieron un poco antes, en 2023. Me da la sensación de que Ferulian, bueno, lo habéis sacado en doble versión, y la pregunta es esa, ¿por qué habéis elegido justo ese tema para que tenga la versión castellano y la versión en inglés? Pues mira, Lo has dicho muy bien Ferulian, antes. Ferulian fue el primer tema, realmente, de todos los que empezamos a trabajar, y realmente fue el primero que se hizo. Y le metió de eso una voz en castellano, Como referencia. Como referencia. Por poner para que tenga una letra. fue viniendo, y ya cuando estábamos haciendo el disco, a mí siempre me gustó mucho la versión en español. Y entonces dije, bueno, pues la vamos a intentar meter en español y en inglés, vamos a hacer las 2 versiones. Luego, por el tipo de formato de vinilo, que tienen los tiempos de la cara A con los de la cara B, tienen que ser similares, porque no puede haber una diferencia de más de 2 minutos o 3 minutos, pues se nos iba. No conseguíamos recolocar todos los temas para que cogieran las 2 versiones bien colocadas, o sea, que no estuvieran una detrás de la otra. Y dijimos, mira, pues lo dejamos para digital, la versión en inglés, y sacamos la versión en castellano.
pues ya te digo que a todos nos gustaba mucho cómo había quedado y cómo funcionaba con la voz de Des. Y bueno, retomar un poco que somos un grupo español al final. Además fue un poquito hacer justo lo contrario que hicimos con el primer disco, que venían temas en español y el Stranger fue el tema que, Bueno, al final que se que quedaron más, tres. pero se quedaron tres porque al final nos pusimos cabezones. Sí. Y en eso dijimos, pues ahora vamos a hacer justo al revés de lo que hicimos en ese primer disco. De hecho es tanto que nos gustó el tema, como dice Dani, que nos llegamos a plantear, ostras, ¿y si hacemos todo el disco en español? Y era como, hostia, pero no, porque va a ser, sí va a ser un cambio, va a ser un cambio de pasar de Ron a pasar a Des, y de pasar de Des ahora todo hacerlo, y era como no lo habíamos cómo encajarlo, porque luego los temas que toca hace toda la discografía es todo en inglés. Entonces, pero vamos, nos quedó ahí. Pero bueno, nos abre la mente realmente un poco a todos, claro, tanto a nosotros como al público. De que estamos abiertos a hacer lo que... a trabajar. Lo mismo sorprendemos en el siguiente. ¿Sabes? Con castellano. De hecho, yo ahí perdí mi votación. Porque mi votación interna en nuestra democracia, yo decía que por coherencia con nuestra carrera, si todos los discos los hemos sacado en inglés, que este debería ser inglés y como mucho que el bonus track fuera en español. Pero ganaron ellos y a ellos les gustaba en español y al final les tengo que dar la razón. Porque además así sorprendía más y bueno, también es un poco una muestra de agradecimiento a todos los que nos llevan siguiendo desde Perfecta Creación, que tenía esos 5 temas en español. Muy bien. Venga, pues avanzamos. Siguiente tema, Welcome to My Paradise. De aquí me gustaría destacar, o que me digáis vosotros, o sea, para mí tiene o sea, mira un poco más atrás, más clásico, y tiene una influencia clara de bandas, de alguna banda por ahí. En mi opinión, que al final cada uno, vosotros... Sorpréndenos. Para mí me suena muchísimo a Iron Maiden. O sea, muchísimo no. Tiene un toque a Iron Maiden en las guitarras. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé cómo de premeditado eso, ¿no? La mero de la intro, pero vamos, no está pensada a parecer a Iron Maiden, ¿eh? No, de eso no tengo duda, pero a mí, como oyente y seguidor vuestro, a lo largo del tema me va viniendo a la cabeza. Bueno, me parece un temazo, está en mi top 3 del disco. No por eso, sino en general. O sea, cuando digo que suena... que tiene ese toque Iron Maiden, es Easy Rider, pero con ese toque, pero es puro Easy Rider, y diría que es un tema que mira un poco más al pasado de Easy Rider, pero estas son mis sensaciones, entonces también un poco contándoos vosotros... A ver, no es nada que sea raro, porque Iron Maiden para José y para mí... no, eso está claro. Era nuestro grupo de referencia en los 80, cuando íbamos a la... Pues nosotros estudiamos aquí electrónica, aquí al lado, en el instituto este que hay aquí detrás, en el Valle Cazós. Y Iron Maiden era, para nosotros, yo he sido más Maiden que Judas, de toda la vida, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que no es extraño que haya cosas que te suenen a Maiden. Yo, de hecho, el primer disco así que me voló más la cabeza a la hora de escuchar fue un single que llevaste a casa, estamos hablando que yo podía tener 12 años, de la C6. ¿Te acuerdas? Bueno, el single, y era, hostias, cómo me tengo el Maxi, yo por ahí. Sí, pues ese era. Pero sí es cierto que tampoco cuando componemos los temas, no pensamos en vamos a hacer algo que suene a Maiden o a Five Finger. No, es que es inevitable. Como hace un rato que estabas aquí, estábamos esperando que vinieras, nos cogemos la guitarra, empezamos a trastear, nos mola, hostia, esto mola, o no sé qué. Pero bueno, evidentemente, pues claro, es que... Son las referencias que tienes desde que siempre. Aunque sí nos gusta meter siempre cosas nuevas, sobre todo Dani cuando se pone a producir, es meter típicos ruidos, digamos ruidos a lo mejor o a secuencias, secuencias y cosas que le den ese aire moderno. Pero intentar claro, buscar afinaciones en drop, que me den otro tipo de sonoridad. Al final esto es otra caballo rey, hay 12 notas, ¿sabes? 8 más los semitonos, ¿sabes? Y no hay más. Entonces, las combinaciones son las que son. Por eso buscamos el cambiar los temas, que uno empiece en mi, otro empiece en sí, para que no... A ver. Pero sí, mira. Pues mira, yo a Iron Maiden jamás lo hubiera llevado por ahí. Pero bueno, es uno de los temas. Pero a mí también es uno de los temas que más me gusta. De hecho, yo creo que, bueno, siempre que hemos hablado de toda la banda sobre cuál es el tema que más nos gustaría que sonara, ¿no? Siempre hemos dicho, todos hemos llegado a la conclusión que este. Qué bueno. Que además, aquí hemos tenido la suerte de que para las melodías nos ha hecho un cable aquí también Tony Menguiano en este tema. Parte de melodías, él ha colaborado también. No está en ese list, creo, todavía. ¿No? No. Hay temas que tenemos que incluir. Me he repasado lo que estáis haciendo. Lo que pasa es que también pienso que hacer
8 temas del disco en el Ya, no, es complicado. A lo mejor es excesivo. Y cuando empiezas a decir, ¿cuál quito? Claro. A ver. Hay quien ya nos Ya está empiezan demandando a que decir, toquemos tenéis este. que tocar los 8 del nuevo. Ya. Joder, tío, pero A es ver, que... pero claro, ¿qué quito? ¿Quito un Saludo, dedil? Manolo. ¿Quito un manifiesto? ¿Quito? Claro. No, The Deal está muy bien. No la saquéis, por favor. O sea, Es que es de verdad, hecho, yo lo vi y mira, dije, muy hicimos bien una elegida. prueba, creo que fue en Toledo, no la tocamos, ¿no? ¿Cuál? The Deal. Sí, había que quitar. Pero al Quitamos, final había que dijimos, pues quitar quitamos The Deal, venga, vamos 3 a o 4 quitar. temas y había que Lo que quitar. pasa que es cierto que, hostia, del nuevo, ¿cuál quitas? Pero Ya. claro, de los Pero de lo antiguos, viejo, ¿qué quitas? ¿cuál quitas? Ya. Si la gente le decimos, mira, Quito un Lord Stone. muchos seguidores que nos hay por Claro. Facebook, ¿qué vais a hacer? Pues vamos a quitar el Lord Stone, no jodas, pues vamos a quitar el New Vamos Jerusalem. a quitar el Stranger. El Dani siempre dice, vamos a quitar el Stranger, ¿no? Por culo Stranger. Cada persona tiene No, sus canciones preferidas y evidentemente es imposible dar Lo gusto que a todo el tenemos que mundo. hacer es trabajarnos bien y sacar bien el de Deal, o sea, el Welcome to My Paradise, sacar Ferulian y decir, pues vamos a incluirlos Sí, para ir y habrá pudiendo algunos jugar. conciertos que tocaremos unos y otros otros. Preparados están ya, o sea, las secuencias ya las tengo preparadas para el directo. Y el otro día, ya te digo, yo más o menos por encima me lo sé ya. Pasa que también es el único tema que todavía, bueno, hay 2 temas que no han salido todavía ningún vídeo, ni video lyric, ni nada sobre ellos, y bueno, pues un poco estamos esperando a ver si al final hacemos algún Claro. vídeo sobre ese tema y entonces ya... Ahora estamos en el periodo de recuperar pasta. Claro. Porque claro, se ha hecho una inversión importante. Además teníamos otra sorpresita, ahora a ver si llega o no llega algún día. A ver cuándo llega, si llega A ver. antes de Navidad. Con el 25 Sí, lo aniversario. dijisteis en la rueda de prensa que para Navidades había sorpresilla. Entonces estamos ahí a la espera a ver qué ocurre con él, porque no sabemos nada de él, ¿no? En teoría, a finales Aquí de algunos octubre, a dirán, principios de noviembre. Entre finales de octubre y principios de noviembre. Bueno, bueno. Es un fin de semana, no sé ¿Ah? ¿Ya si ves? será la semana anterior o la semana posterior. En teoría, ya estaría. Bueno, hago un mini comentario. Para mí es el diseño de un setlist es algo que no le deseo a nadie. Ya. Pero, y aquí supongo que, bueno, cada uno tiene su criterio. Yo cuando sigo mucho a una banda, llega un momento que detesto los temas de toda la vida de la banda. Necesito que no los toquen. Que hagan Por lo algo que os he nuevo. dicho, no, porque hay temas que se quedan, simplemente no los sacaron al principio, al directo, y se quedan sumergidos y son grandes temas. Sí, sí. Y le pasa a todos los grupos. Pero claro, luego esos grupos salen a tocar, no tocan determinada canción y se les echan encima. Sí. Y tocan esa otra que yo pienso que es espectacular Y y que no han tocado nunca, y cuando la tocan tocan la gente se queda así. Para- Y es una pena, pero es que, claro, Sí, al nosotros final te hemos- tienes Hemos que... intentado ir rescatando siempre, por ejemplo, el Serpents, el Northern Hell, o sea, temas que no tocábamos habitualmente en directo, pues para esta gira los hemos ido rescatando. Nos piden mucho From the Tribes, ¿sabes? Nos piden, claro. Pero claro, No caben todos. tienes que ir cerrando, entonces dices, ¿qué quito? ¿Sabes? Claro, quitar temas de Lord Storm o de Illusion como que cuesta más. Quitar un Perfecta Creación que hombre, es complicado. Quitar el Stranger es complicado, ¿sabes? De un concierto, porque dices, sí, es cierto. Yo lo que dije, lo que he dicho siempre, digo, en vez de tocar la última, la tocamos la primera y ya te la quitas. Claro. Y a tomar por cuyo que venga de ese tema que se vaya. Vale, y un último dices, como músicos entiendo que os hará más gracia cuando podáis, si tenéis esa capacidad, bueno, capacidad no es la palabra, pero que podáis rotar y de repente, o sea, entiendo que de Stranger estaréis hartos, o sea, ¿cómo se siente un músico cuando, pero esa es la pregunta, ¿cómo se siente un músico cuando toca siempre el mismo tema en un concierto? O sea, ¿no surge ya un momento Lo que pasa es que de... también A te das ver, cuenta la que cuestión ese es la tema- respuesta de la gente. Claro. Claro, la respuesta va a ser La buena respuesta de la y gente es espectacular. súper importante, porque claro, tú puedes decir, a mí este tema me gusta mucho, pero están todos así, Sí. y por mucho que te guste, y Stranger es un tema, como sabes, Rage, como, Sí, levanta a la gente, como está Lord claro. Storm, que en cuanto a la primera nota hace todo el mundo. Y además sabes que se nota mucho cuando estás en el escenario y estás en conexión con el público, cuando empiezas el tema y ves que incluso gente que no te conoce, no sé, muchas veces dices, joder, que tiene este tema, que ese señor que está allí, esa señora que no nos ha visto una puñetera vida, o esta chavalita con el chaval que vienen, que tienen 18 años ahora, se ponen a cantar el tema y a saltar, y dices, Claro, y flipas. pues algo tiene este tema que a la gente le gusta, pero claro, aunque le des toca tantas veces, te pones a tocarlo y ves la reacción de la gente y dices,
Es que me lo paso bien porque te vuelcas. Ensayarlo es un coñazo. No lo sabemos. Y tocarlo en directo es una gozada. Esa doble. Además, cuando nos ponemos a ensayarlo decimos, joder, pero me gusta tanto este tema si no tiene nada. Si es que es tan sencillo de Pero es tocar. que es inexplicable. Muchas veces hay temas. A ver, Ya, Stranger pero está bueno, muy bien, pero a veces pasa. O sea, hay temas que entran Claro, y ya yo me está, y imagino que ya no hay- lo no, puedes hay sacar. demasiado- Y los mismo- temas, por ejemplo, muy progresivos, que a nosotros nos encanta tocarlos, pues para la gente no es lo La mismo. gente se No para. solamente igual. ¿Sabes? Para la gente le gusta un tema directo, un tema que puedan cantar, que puedan... Si al final lo que tenemos que hacer en nuestras redes sociales es poner como una especie de... como la máquina cuando echaban No, el dinero. no, ¿Qué no, canciones no, queréis que no, toquemos no, del no, set? Pero saldrían siempre las mismas. Siempre van a salir. Saldrían siempre lo las que tú mismas. dices, Pues pero eso al es final te van a una. hallar siempre casi las mismas. Claro. A ver, nosotros tenemos más o menos las 25, 26 canciones, ¿sabes? Que más o menos son con las que vamos rotando, entonces, pues en algunos conciertos tocamos unas, en otros tocamos otras, ¿sabes? Tuvimos una época que tocábamos, por ejemplo, Perfecta Creación, Hijo de Fuego, ¿sabes? Ahora Hijo de Fuego parece que se ha quedado un poco más atrás, lo mismo en otro concierto volvemos a sacarlo, Recuperamos. a ver, entonces... luego tienes otras que dices, joder, a mí me gustaría esta, a él le gustaría la otra, a él le gustaría la otra. Entonces, por ejemplo, Crowns of Gold, pero dices, ya tengo 2 baladas. Pues claro, no voy a hacer una tercera balada y es un tema que nos encanta a todos. Pero claro, tienes tiempo, que es un tema que la gente te canta, es en castellano, y Prey, que me parece que es un tema redondo, ¿sabes? Y que funciona muy bien. Entonces depende, para los conciertos cortos de 1 hora, pues evidentemente 2 baladas es mucho. Una tienes que quitar. Para los conciertos largos, pues bueno, las puedes colocar mejor y llevas un poco mejor el set list con el público, ¿no? Bueno, que sepáis que la respuesta me ha encantado porque yo no soy músico. Entonces, me habéis dado una pieza que me faltaba, que es eso, la interacción con el La público. interacción. Es que es muy Cómo eso te refuerza para volver a tocar ese tema. Es que, al fin y Es al que cabo, no lo haya pensado al y final es perfecto, es que es vivimos verdad. vivimos de la gente. Claro, no, es cierto. para mí, cuando se haga a tocar y el tener aquí a la gente... Lo típico, llegas y está todo el mundo allí al final, repartidos por una sala, o que, ¿sabes? Tío, no veniros, de verdad. O sea, Claro, venir claro. aquí delante porque para nosotros es súper importante el tener, veros las caras, escucharos cantar las canciones. ¿Sabes? Entonces, la interacción es todo, para mí por lo menos, ¿sabes? Dices tú, por ejemplo, a los músicos. Por eso a los músicos que meten mucha gente siempre tienen el gusanillo de tocar en club o en de salas volver a pequeñas. los Porque a cuando los tocas en sitios un pequeños. festival y estás en el borde del escenario, tienes metro y medio Uy, metro y de medio, pozo, ni 10 metros. o 10 metros. Claro. Luego tienes la valla y el primer público lo tienes a lo mejor a 15 metros. Claro, tocar ahí es como muy frío, porque la gente está muy lejos. Sin embargo, cuando estás en un garito o estás en un pub que casi te hacen así, No, no, y que cuando hue- estás abajo dices, Pero eso, ¿Sabes? Que hueles el sudor, que tienes a la gente contigo, ¿sabes? hueles que huele bien, que huele... Lavados, hijo de puta. Ah, pues, cabrones. o sea, yo como público me considero privilegiado porque me tienden a gustar más bandas pequeñas. Y es un lujo que vas a verles a una sala y les tienes aquí. Y cuando te gusta una banda grande, pues adiós. Claro. Entonces, Bueno, lo que está pasando, que ahora cada vez son conciertos con más gente. ¿Qué ocurre? Que paga la gente 70, 80, 90, 100 euros por ver al grupo, a la banda, en las pantallas. Totalmente, Porque totalmente. si los ves muy chiquititos, sí, ves el espectáculo y tal. Pero Claro, sí porque que- ahora se ha sacado la opción que dentro de ese mismo festival, si pagas 180 o 200, tienes la zona VIP en la cual estás adelante. eso... Antes era la zona, lo que ahora es la zona VIP, antes era para el pueblo, Que no quieres estar ahí. que era donde estábamos todos, en la parte de abajo siempre, y la parte de sentado, pues no, ahora es al revés. Ahora lo del centro es lo caro, Sí. y lo barato es subirte a sentarte una grada. Pues yo ese melón de las zonas VIP, no voy a abrirlo con vosotros, No. pero bueno. No, nosotros Me parece como, terrible. como nuestra zona VIP es la misma que la zona no VIP. Pero es igual, lo de la zona Y VIP les para mí tratamos igual los unos que a los otros. O sea, es igual que cuando estás viendo un concierto y está toda la gente con el teléfono, grabando. Ya. Se están perdiendo el concierto, están viviendo el concierto que han pagado una pasta a través de bueno, 7 ya hay pulgadas. muchos artistas que mandan, que paran el concierto, ¿eh? Dice, Y no por "Os no quitáis los grabarlo, putos porque móviles es- ya ahora mismo, o sea, No. pero disfrutar de verlo, tener el puto recuerdo en la cabeza, ¿no? O sea, si es No que lo ya lo tenéis. vais a tener, ¿sabes? Sí, siempre habrá alguien que lo va a subir a Claro. redes, pero es que ver un concierto a través de una pantalla... Es claro, increíble tienes estar tanta ahí. gente que tú ya no ves.
Claro, o sea, el tema es, yo como persona que está en el concierto, a mí ya es que también te molestan. O sea, Claro, tú tienes delante a una persona que te está claro, que tapando. todo el mundo quiere poner la cámara más alto que el de al lado. Entonces, claro, a mí me gusta, yo saco el móvil así rápido, un par de La fotos. foto, papá. Para la web sí, cojo y hago un Ya. clip, ahí sí que me pongo 30 segundos a grabar, pero 30 segundos, ya, Pero para es que subirlo. yo Y llego luego a hay la gente gente- que hace el concierto. Hay gente que va hasta con la tablet. Sí, no, sí, Cable. al final yo no sé No, dónde... y porque no te dejan grabar Claro. con una cámara de verdad, si no estaría allí todo el mundo... Y hombre, los que no somos muy altos, Claro. Murphy siempre te dice que se va a poner un tío alto Siempre, siempre. con el puñetero móvil para arriba y dices tú, Y si no es alto, va a subir a su novia. Sí, ¿no? sí. Es que me pasó los dos últimos. Me pasó con Viral y menos mal que me peleé para ponernos adelante, ¿te acuerdas? Empujando adelante yo decía, sacar los codos, sacar los codos. Y cuando se ponía a hacer le decíamos, da un empujón. Y se echaba por la de los joder, coño. Es que nos hemos puesto en la fila, estábamos los segundos. Pues uno delante que te hace el quiebro, se pone delante y hace... Y ya estás No jodido. me ha tocado. Si Ya estás estoy jodido. delante, Además tío. es eso, que hay gente que realmente se pone adelante para poder grabarlo ya en perfectas condiciones. Ah, ya sabes. Bueno, vamos a No avanzar. abramos el melón. Bueno, Hear My Voice. Bueno, lo que comentabas antes de cómo el disco empieza fuerte, eso es algo que venía aquí. O sea, lo Ahí quería empieza a preguntar. relajarse un poquito. Porque Hear My Voice ya introduce un poco esa relajación, tiene un toque más comercial, más melódico. Entonces, bueno, en realidad me lo ha respondido antes. Está premeditado la posición. Entonces, nada. Y luego después Prey, igual, ya Prey entramos ya con la balada directamente. Claro, pero En el es un vinilo, cambio de cara. en la cara B. Ah, pero eso no lo sabía. Yo de momento lo he usado, Claro, yo lo sí he como- escuchado en como streaming. realmente, o sea, yo realmente no lo he escuchado en digital. Yo en streaming. Yo lo escucho en el tocadiscos. Claro. ¿Sabes? Entonces, o como giraplatos, o como le llamen ahora a estas cosas que hemos tenido toda la vida. Y ya te digo, el empezar la segunda cara con la balada, dices, qué raro, ¿no? Joder, vamos a empezar con un tema lento, pero no, le da de repente aire a todo, ¿sabes? Pues de Prey lo que quería preguntaros, especialmente si hubiera estado Des, pero bueno, me lo podéis responder vosotros también. O sea, Easy Rider suele tener una balada en sus discos, pero Prey yo noto que está hecha para aprovechar más el registro de Des. Es una balada un poco distinta de vuestra balada habitual. sí. Está, Sí, es sí, así. no, además tiene un poco un rollo más americano, o sea, está hecho, es en forma, se puede decir, no es tan progresiva, es más sencilla, ¿sabes? Ritmos un poco más rectos, ¿sabes? Entonces sí, realmente está hecho un poco como tema puente, se puede decir, para el resto del disco, pero sin querer sacarlo de madre, para que sea una canción fácil de escuchar, ¿sabes? Es el tema menos oscuro Sí. del disco. Además, el mensaje que transmite la canción es bastante positivo. O sea, en resumen es que hay muchas veces hay muchas voces a nuestro alrededor que te dicen no hagas esto, no lo hagas Claro. otro. Tú mismo a veces te frenas y eres tu propio Bloque, muro contra el sí, que te estrellas que muchas no te deja veces. avanzar. Zona de No, a veces, confort, muchas no salir veces. de la zona de confort, estar ahí metido. Pero ahí te anima a que no escuches esas voces y tus propias voces negativas, Y fly deséchalas like y vuela como una Vuela libre, bola sé libre libre, y sé tú. avanza, sé tú, efectivamente. Entonces, por eso también lo que es la melodía no suena oscura, suena un poquito en línea con la letra. Vale, pues enlazamos lo de volar libre con el título de la siguiente, Breaking the Chains. Recuperamos un poco ya de velocidad, aunque no llega a ser ya un tema súper rápido. Yo lo digo medio tiempo sí, rápido. medio tiempo. Un detalle que, bueno, en Breaking the Chains lo noté un poco más, pero bueno, hay cierta presencia de teclados en el disco. Sí, Yo lo veo en más... en todas las canciones. Lo veo más novedoso o sea, en el pasado yo no sé si tenéis algo de algún arreglillo así, Está, pero mucho más bueno, sutil. En From the Darkness hay algunos teclados más. Y luego, bueno, yo estuve tocando con Patricia Tapia, con King. Ahí hacía toda la producción y ahí es cuando empecé a jugar con todos los teclados y a jugar con las programaciones y con las cosas. Y una vez que empiezas, esto es como lo del pop, ¿sabes? Cuando haces pop ya no es Claro. pues esto es lo que tiene, ¿no? Y entonces, pero siempre buscando que no sean, bueno, a lo mejor algún lead o alguna cosa sí es bastante preponderante, pero que luego sean como colchones, o sea, no
No el típico teclista. ¿Sabes? Claro, ¿sabes? No, Cuerdas, aquí- arreglitos de cuerdas. Aquí ¿sabes? cumple totalmente con eso. O sea, son unos teclados que yo noto que hay mucha más presencia, mucha, entre comillas, pero no son imprescindibles. Están Por ejemplo, adornando. en directo, muchos de los temas que no tenían, por ejemplo, los de Manifesto, en Manifesto, no, en Metamorfosis, los temas que regrabamos ya tenían. De hecho, eso ganan con la voz de Des y aparte sí que se nota. Es Sí. que Entonces, además de la voz de Des, esos temas lo que están es que Dani Claro. me programó sonidos y demás. Ah, Que y en directo muchos de los temas que estamos tocando de los otros discos que no tenían teclado, Ya tienen. para mantener también un poco de coherencia, también les he metido algún colchoncito, alguna cosita, o sea, De hecho, en para que Evolution, la versión original, creo que iba sin teclados. No, Sí, sí, la ilusión. todo Tenía guitarras, guitarras, claro. todo todo guitarras. guitarras. Y en esta versión de Acondes sí hemos incluido teclados y sintes. Vale, eso es algo que también no lo tenía para ahora, pero lo voy a preguntar, pero es una pregunta más general de funcionamiento de las bandas. O sea, los teclados, o sea, los añadís rollo sampler, ¿no? Que suena la pista, porque lógicamente... Lo llevamos secuenciado, pues no. En vuestro caso yo lo veo correcto por lo que acabamos de decir, que es un adorno, es algo que está detrás, pero no es nada preponderante. No, ya te digo, no, o sea, no, nunca, vamos, lo pensamos de llevar un teclista, pero dijimos, mira, para el tipo, No, en este caso para el yo tipo creo de que- teclados que hacemos, que suelen ser colchones, algunos violincitos, algunos arreglos, y pues mira, se llevan pregrabados, ¿sabes? Y lo único te obliga a llevar placa y a tocar. El 95% de la banda lleva así. Bueno, tú ves a Nightwish, que tiene su teclista, Pero, que es uno de los fundadores claro. de la banda, y suena... O sea, pero a cosas algunos disparadas, se les ¿no? consiente y a otros no. A nadie Ya, se bueno, le es que- consiente totalmente, es no que- pasa nada. el Porque talibán, casi todo lo que llevan lo llevan ¿sabes? disparado. Ya lo sé, claro, A si es nivel obvio, de es obvio, pero tú le ves ahí y orquestaciones, tal... El talibanismo, en el mundillo este del metal, ¿sabes? Tiene un poco estas cosas, ¿no? Que lo que dices, o sea, ¿cómo me gusta este grupo? No sé qué trae Camelot, no sé qué, con sus teclados, no sé qué. Y llega otro grupo similar, pero que de repente meten unos teclados que nunca los han metido, y dices, es que lo habéis estropeado con los teclados. Pero... Oye, nosotros ya nos puesto tocar en directo con Blind Guardian. En su día, cuando tocamos, que hace ya bastantes años, y llevaban, pues te puedo decir que disparado llevaban orquestación. Bueno, o sea, era una Mastin. pasada. Nosotros Bueno, cuando tocamos en el igual. año 95 con Ingrid Mastin, el teclista llegaba, tocaba de las teclas y decía, "Hell everything now". Los coros, o de repente iban para doblar una guitarra y lo llevaban pregrabado. ¿Sabes? O sea que Esto se hace no hemos inventado nada. Es una, No, manera, ya. es una manera de enriquecer el sonido de la banda en Del directo, directo. con los músicos que se Claro. ponen, claro. Es que si no tendrías que llevar teclistas, Claro. tendría que llevar alguien con el cello, y eso es Claro. más gente para dormir, más gente para viajar, más No, gente no, para está comer, claro más que gente luego para los hacer- números no salen. No salen. Claro. A ver. Yo os lo cuento, pero yo con los años me estoy radicalizando con eso. O sea, a mí siempre me ha parecido que unos teclados de fondo ayudan. Sí. Pero con los años cada vez veo más presencia de pistas pregrabadas cuando se podrían evitar. Y a veces ya ves cosas innecesarias. Bueno, no voy a dar nombre de bandas, pero lo último que vi que no me gustó fue hasta ya voces coros. Pero no el típico coro que suena así mucha gente, sino la voz doblada totalmente. O sea, hay otra voz que está cantando también y que está grabada. Entonces yo creo que ya llega un momento que se pierde la esencia. Si tú... Pero esta es mi opinión, claro. O sea, a ver, en vuestro caso, vosotros tenéis en el disco ciertos arreglos de teclados, están de fondo, no son prioritarios, no es la clave. No son prioritarios. Y en, Y la doble voces tampoco. y en son directo pasa lo prioritarias, mismo. ¿sabes? Pero yo creo que merece la pena. O sea, una cosa que no me gusta es cuando tú tienes... O sea, cuando yo voy a ver a un grupo, no quiero que suene igual que en el disco. Es que no quiero. Es que quiero que suene distinto. Entonces, si hay que prescindir de arreglos, se prescinde, porque Nosotros quiero como- que suene distinto. Como que quedamos, nunca sonamos igual. No, por ejemplo, nosotros cuando estábamos hablando hace un rato de Ferulian precisamente. El Ferulian, si tú escuchas el Ferulian, en la parte del estribillo hay unas guitarras que están haciendo un dibujo, pero hay también unos colchones que están apoyando ese dibujo. Pues en directo Muchas tenemos que veces- coger la guitarra. Claro, Por eso nosotros Dani muchas hace las veces, rítmicas. además, nos ha pasado siempre, Siempre. desde Perfecta Creación o Lector, que siempre grabamos guitarras de más, ¿sabes? Entonces hay veces que dices, claro, somos dos tocando. Hay algunas de las armonías que se me dan, que no puedo hacer. No se pueden hacer. Entonces elegimos las que más suenan, ¿sabes? Pero, por ejemplo, guitarras no llevamos nunca una guitarra pregrabada. Lo que pasa que si hacemos es la guitarra que tú escuchas,
La que te viene la primera a la cabeza, esa es la que se tiene que va a que estar hacer. ahí, claro. O la hace Dani, o la hago yo, que normalmente Esa es la que tiene que ser. coge y se pone a hacer, porque sí, como lleva más afinaciones en la guitarra, yo llevo un pedal draw, voy cambiando, y él lleva más afinaciones que puede jugar y puede dar un poco más de peso en los estribillos, pues él coge el peso del estribillo y a mí a veces, pues ya no verás si vienes a vernos, que espero que sí, que vengáis. Espero que Vas a espero ver que poder el ir. dedil y todo, Ahora yo hablamos tengo de que eso. tirar torrado que tililililililili, como una bandurrilla. Y Dani va bueno, todo el peso con José y con José. Pero claro, ¿qué haces? Metes más En el teclados disco, y más- en el disco escucharías pues una tercera Otra guitarra más se podría, haciendo ¿no? una tercera de esa. Entonces, Pero claro, dices, en directo no la puedo hacer, pues los pedales todavía, bueno, hay alguna cosa moderna que sí es capaz de entender que cuando es una tercera mayor, una tercera menor, pero es muy complicado. me pasa hablando con otro grupo, por no decir nombre, que tienen un solo guitarrista y que hablas con ellos y dicen, hostias, es que es muy difícil luego en directo que tengamos ese peso, porque claro, es un bajo y una guitarra. Un bajo y una guitarra solo, pues claro, es complicado dar ese peso. El bajo va todo igual. Llevo 5 cuerdas y me sobran 4, o sea que... Pero bueno, tienen luego su cosilla, están ahí, son importantes los bajistas, vamos a decir que Hombre, claro. tienen un poco de... o que son los siguientes en desaparecer. Desaparecen los teclados. Además, nosotros... Los siguientes que van a ser los bajistas. nosotros- Es que Van a disparar los cada bajos. vez hay ves menos teclistas cada vez. Eso se va ¿Y quién es notando. el siguiente? Nosotros somos un grupo... Hay en los el hay bajo grupos es que no llevan importante, bajo ya, ¿sabes? de hecho. Bueno, ¿Sabes? este Pues- grupo de Dark Embrace no tienen bajo ahora mismo en directo. Yo siempre invito a la gente a que cuando esté escuchando la No, pero la si lo música, lleva José, si lo llevan. que lo apaguen. el botón de bass Que lo hagan quiten. a cero, que lo pongan a cero. Y dirán, ¿qué pasa con la canción? Se ha quedado así chiquitita. Sí. se ha quedado No, pero y chiquitita, solo ¿no? tienes que ver que muchas veces cuando entra la guitarra y dice, no es tan gorda, ¿sabes? Y cuando entra el bajo es cuando hace, hostia. ¿sabes? Pero sí, la O sea, que el reivindicación- sonido gordo de la guitarra es el bajo. La reivindicación que estamos diciendo no es que no se note, es que la figura del bajista en el escenario es la siguiente en sobrar, porque el teclista ha desaparecido porque va todo disparado. El siguiente que va a ser Estamos peligrando ya. el bajista porque lo puede disparar. Luego vendrá el batería y luego nos toca los guitarristas. Hombre. Y al final se va a quedar como la música pop. Va a ir el cantante o la cantante sola, van a pinchar el disco. El holograma y ya está. No, o sea, por es eso que- Bueno, ya hemos tenido esta Sí. historia. Bueno, yo totalmente. estoy viendo que muchos de los artistas de A mí no Gorillaz de me metal- gusta mucho. Muchos de los artistas que no hacen Habitual. metal solamente va la cantante Sí, o el cantante. toda- Y cantan ellos y la música va a disparar. Y... No, pero hay grupos, por ejemplo, a ver, Pantera, el bajo. ¿Dónde está y qué hace? Claro, ¿qué hace? ¿Quién es? O sea, tampoco tiene Estamos una exagerando un preponderancia, poco la ¿sabes? cosa. Pero nosotros, por ejemplo, yo creo que en el disco, los bajos, o sea, el bajo se escucha perfectamente Sí. y se sabe que hace cosas que no hace lo mismo que las guitarras todo el rato. o De sea, hecho, procuramos y muchas veces no es que discutamos entre Claro. nosotros, pero es como, ¿quieres darle peso a la canción? ¿Qué haces con el turu, turu, turu de abajo? Si ya lo estamos haciendo nosotros. Tú vas arriba un... Bum. Pues no, dice, ya es que si no, ya hago... Y al final hace el pin, pin, Están preparando la cama, no sé si Hombre, darás Sí, sí, sutilmente vamos ahí. Esto como va a quedar en público luego. Bueno, avanzamos. Avanzamos. Siguiente tema, manifesto. Bueno, aquí os preguntaría, es otra cosa importante en un disco es el tema que lleva nombre del disco. O sea, tiene siempre alguna connotación ahí. Y añado otra cosa, yo diría que junto con Paralysis, Manifesto son los dos temas que miran más hacia adelante, hacia el futuro. Es como yo lo veo. Pues, No sé. puede ser. Sí. Sí, la verdad que lo estás así... Sí, porque, bueno, Manifesto además es un tema muy pop en la base rítmica y en la idea. A ver, incluso las melos y todo, pues tienden un poco a ser más pop que otras canciones. Y luego la letra es la explicación de todo el disco. Es decir, señores, seguimos aquí, seguimos haciendo metal. Nos gusta la música y nos vamos gusta a la música y hacerlo. no vamos a dejarlo. Este es nuestro Este es manifiesto. nuestro manifiesto. No, perfecto. Aquí grabado en el Este es pecho. nuestro manifiesto. Grabado en el pecho, como siempre. Yo lo llevo aquí, a Easy Rider, ¿ves? Aquí lo llevo, pues Hostia. el muñeco va grabado en el pecho. Entonces nos lo grabamos ahí. De hecho, hicimos bien. muchas pruebas al principio el manifiesto en la parte de abajo y era, dijo, lo voy a poner grabado en el pecho. Ostras, pues la idea mola mucho, Quedó bien. ¿sabes? Y la verdad es que quedó... Además recuperando otra vez a nuestro Koji Kabuto, como lo llamamos nosotros. Sí. Que queríamos recuperar la figura del Queríamos- ángel que Del habíamos angelito. utilizado
en Evolution, en Regeneration y en Animal. Y en Animal, sí. Cambiando el diseño radicalmente, Sí, exacto, pero claro. bueno, es Ya, reconocible. ya Sí. más, En todo- más curradito en de todo, edad, bueno, pero- los dos primeros, porque Bueno, eran los de antes Carlos X. molaban, eran muy personales y llamaban mucho la atención. Eran de Carlos X, luego en Animal nos lo hizo un húngaro. Gyula Havansak, algo Sí, así se que llamaba. este también había hecho un montón de portadas por ahí Sí. para grupos y nos gustó mucho el rollo, además que le dijimos, bueno, es realmente el animal saliendo de la tierra, ¿no? Y era el personaje, ¿no? Como intentando ahí como Sí. emerger, ¿no? Con sus cuernos. Con sus cuernos. Destrozando Y este pues le tierras. hemos hecho un poquito más viejo, pues como todos, ¿sabes? Pero bueno, todavía ahí aguanta. Un poco más canoso. No, hombre, está fuerte, está fuerte. ¿eh? Seguimos, seguimos. Sí. Me parece a Roldán, está fuerte, tío. Está como Roldán, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, el siguiente de Deal, ya os he dicho, mi favorita. Pienso que es el tema más power. Y realmente por el hecho, a mí me gusta el power, pero también me gustan otros estilos. Y no creo que sea mi tema favorito por el hecho de que sea el más power. Pero bueno, ha surgido así. Sí. ¿Qué opináis? ¿Qué recepción está teniendo cuando la tocáis? Un poco vuestras Pues impresiones. es el primer tema, yo creo que empezamos a tocar en, Sí. en directo. El primero. Y es el que. Fue el que primer más- single el primer single que sacamos. de esto. Y bueno, realmente es un tema que lo que nos pidió Eh, Cera y. doble bombo a saco. y Y, tucu, 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 tucu. sí, sí, cañero. Y bueno, en ese tema le invitamos a colaborar a Quique Fuentes, ahí también en las melodías, o sea, también participó. Y yo creo que es una manera estupenda de acabar el disco, o sea, aquí. Sí, no, lo más Arriba del alto. todo, con toda la caña. Y sobre todo una de las cosas que más impresiona de ese tema en directo es Des. Sí, Claro. claramente. Es Des. O sea, la parte central del tema donde para todo y se queda ya ahí hablando del pacto con el diablo y de repente hace ¡guau! Y en directo es que se queda todo el mundo impactado de cómo hace esa Además parte. que nos quedamos esperando que ya viene, que ya Ya viene. viene. Y hay veces que se acerca José al lado mío. Está tan loro que no entras a tiempo. Me quedo mirando. escuchándola. Ahí viene de eso, ahí viene García así. Pues a ver, Vamos. Y se me ha empezado con el solo. pero encima te pones nervioso, mira, me cago en la Sí. puta, ahora, Bueno. ahora que iba a entrar bien. Ahora que dentro Que me voy de la viene, claca. que viene. Como a tocar en directo, Saca de claro. su zona de confort. Antiguamente nunca íbamos con claca, Claro. íbamos con los típicos charles y sí es un poco que la música está un poco como más movida siempre, ¿no? Con los Sí, grupos. a ver, lo de las Ahora claquetas es un sí, poco sí. pues, por el tema de los teclados Claro. y de las secuencias. Si no, Las intros y todo, te obliga un poco, ¿sabes? Si no vas a tiempo, estás jodido. pero te vas acostumbrando también, ¿eh? Lo de las placas, y las has visto la gente con los Inier. A mí me pasa últimamente que yo voy en el coche, cuando el otro día veníamos de viaje, sacas la mano, el intermitente, ¿sabes qué pasa? Que ya te acostumbras al clic, clic, clic. Y yo Pero cuando bueno. voy escuchando música, pongo el intermitente del coche y no escucho, porque clic, 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 y ya me he acostumbrado y... pero por ejemplo en Bilbao, que hicimos una cagada y nos dejamos la maletita aquí con lo de la secuencia, claro, llegamos allí y no había secuencias, con lo cual pues volvimos al analógico. Al antiguo. ¿Sabes? A pelo, ¿no? Como se A suele pelo decir. y la gente, vamos a acabar. Todos los Sí. temas tuvimos que tocarlos A ver. sin secuencias, sin Pero vamos, nada. que la gente tampoco lo echó en falta, o sea, No, que no, realmente quedó bien, quedó bien. bastante Pero bien. sentisteis, o sea, ¿cómo os pasó? ¿Os sentisteis cómodos o fue Claro, ahí un es que te momento quedas con la esa de... y- Sí, a ver, lo primero es volver a pensar, es decir, no, los temas, claro, me va a marcar el batería para empezar, pero una vez que empiece y no voy a tener una claca, tengo que seguir en batería, como he hecho toda mi puta vida, ¿sabes? Pero que ya te digo que no, que en el primer tema ya estábamos a full, ¿sabes? Que no... Ay, y es más, hay veces que terminamos y Primero José, dijimos José que le dejar de- gusta más tocar la batería sin la claca, Ah. porque siente, Claro. le gusta marcar, muy como Nico McBrien. Es como, es que esto era música, ahora con la claca, clic, 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 clic. Y imagínate todo el rato Claro. estar hablando y estar con clic, 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 Sí. clic. Así todo el rato, claro, y era como, hostia, mola volver a... Hubo que otra vez. cambiar algún tema por otro, porque por Sí. ejemplo de Deal, sin, Claro, Sí, la secuencias, parte en medio. no tiene sentido, porque Claro. aparte del medio Claro. ahí La hay una parte del medio ambientación no, claro. que no tendría sentido. Entonces, bueno, pues cambiamos el selling, metimos otro tema y ya está. El tiempo no importa, porque estaba todo hecho con las guitarras y con todo, como era originalmente. Sí, sí. Pero sí, los temas nuevos así, que se quedaban partes solas, Sí, sí. pues claro, es complicado porque no... Los Pero primeros, vamos, los primeros 10 minutos era comer. los primeros 10 minutos es saber dónde estás. ¿Qué hacemos? Pero ¿Qué una hacemos? vez que vuelves a recordar dónde estás y cómo suena el grupo junto tocando, ¿sabes? Sin estar pensando en la claca, pues ya fuimos a saco. Y ya te digo que no
ya no piensas más, una vez que vas. Pero sí. Vale, pues para consolidar un poco, bueno, una cosa que iba a comentarlo antes, a la hora de pues lo que hablábamos, ¿no? De cómo está la estructura del disco y tal, pero también en el proceso largo, que ya lo hablamos en la rueda de prensa, de composición a lo largo de estos años. Esto no responde para nada a todos los temas del disco, pero sí me da la sensación de que los temas más recientes son justo los que son más lentos y más, entre comillas, más blanditos. No pasa con todos. Y que los que hiciste al principio eran un poco más fuertes. No, porque cuando realmente han ido, o sea, todos los temas más o menos se hicieron en el primer periodo. Lo que pasa es que, claro, luego como estuvimos me tuve que parar para hacer la casa. Luego con el infarto que me pegó, que también me paró otro medio año. Luego he tenido que volver a remezclar el disco para que suene, porque claro, venía cada canción de su padre y de su madre. Sí, de eso ya habíamos hablado. ¿Sabes? Y claro, cuando llega y dice, no, ahora lo voy a juntar todo en un formato. Y dice, vale, no suena nada igual a nada. Entonces tienes que volver a rehacer para que a lo mejor son cosas que las escuchamos nosotros, ¿sabes? Pero el que todas las canciones de tirón tengan coherencia, pues ha habido que arreglar. Y un ambiente similar, claro. A ver, un ambiente similar y cosas. Pero ya te digo que más o menos se hicieron todos. Sé que el primero fue Ferulian, porque ya te digo que lo recuerdo porque empecemos con ese. Ferulian y el que a ti te gusta, Ferulian y Edith fueron los dos primeros, yo creo. Pero luego me parece que empezamos a trabajar con Prey, luego y con... Inclusive hay muchos temas que se han quedado fuera porque no nos ha ido dando tiempo y porque íbamos cogiendo, pues vamos a hacer la melodía para este, vamos a hacer la melodía para este, y al final los que más nos ha gustado, que se han quedado temas fuera porque al final nos quedamos con esto y al final con todos los discos. Todos los discos se quedan 8 o 10 temas. Sí, por eso no ha habido 10 temas en el disco, porque los 8 que más nos gustaron son estos, bueno, y 9, pero que uno es versión español y en inglés. Entonces, en vez de meter 10 y meter uno de relleno, pues al final dijimos, metemos 8 y estos son los 8. No puedo estar más de acuerdo. Hay veces que hay grupos que te sacan, pues eso, discos larguísimos, un montón de temas, pero la mitad son relleno. Sí. Y al final desluce. El resultado final desluce. Nos ha gustado. Sí. El disco más largo que hemos sacado ha tenido 12 temas y 12 Evolution y 12 que 12 una intro y una outro. Exacto. Bueno, Sociality es casi mi tema favorito, ¿eh? O sea, es la outro, pero es que no sé, es el mejor cierre que tenéis en vuestra discografía, es brutal. Muy bueno, sin duda. Vale, entonces ya, bueno, vais tocando temas del nuevo disco. ¿Qué tal la recepción de la gente con los nuevos? De verdad, muy bien. Estamos notando que la gente ya los está escuchando, la gente se sabe ya los temas, incluso los nuevos. Sí que esperábamos al principio decir, bueno, hasta que se los vayan aprendiendo, por lo típico, que se van a quedar la gente mirando, la gente para, pero desde el principio con todo... Claro, pero date cuenta, Easy Rider es un grupo muy de fans, ¿sabes? Es decir, la gente que nos sigue, entonces cada vez que hemos sacado algo, se lo comen, se lo beben, entonces claro, cuando llegas al concierto se lo saben casi mejor que tú, ¿sabes? A veces entonces, mejor que tú. Que te vienen y te dicen, hoy no has hecho esto. Aquí habéis hecho, es que la voz aquí no entraba así, Les preguntas, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Sí, ha sonado muy bien, la guitarra bien. Ha habido un solo en el cual la entrada y joder, macho, ya me pillan hasta la entrada o la vez. Ahora he dicho, esto estoy improvisado, tú no te preguntas. Claro, nosotros improvisamos siempre, ¿sabes? Pero no, la verdad es que... Pero ya te digo, la gente lo hace muy bien y vamos, básicamente nuestro público se canta las canciones de pe a pa. Genial. ¿Sabes? Hay buenas sensaciones. La otra tenía... Bueno, no, perdón, tío. No, iba a decir que hay gente ya que nos ha dicho que es nuestro mejor disco. Nosotros es que nunca opinamos, es que... Como preguntarle a un padre o una madre, ¿cuál es tu hijo favorito? Pues no, son todos discos nuestros y quien tiene que decidir es el público, lo que más le gusta. Yo creo que marca un retorno muy contundente, apunta muy buenas maneras. No, bueno. Y que no va a haber 11 años de espera para el siguiente. Que además, haciendo una entrevista el otro día, contestando, ha coincidido de Animal a From the Darkness. De Animal a From the Darkness pasaron 11 años y de From the Darkness a Manifesto otros 11. Entre medias no me haya fijado, pero verdad. Vamos a separar los números.
y en vez de hacer 11 ponemos 1, Uno y uno. 1 y 1. 1 más 1 como Hoy en día tiene que ser, pero hoy en día sí que es cierto que la música tal y como está, Hombre, lo que sí tienes está estar claro sacando es singles que continuamente. seguiremos sacando... Esa era la pregunta que... Bueno, os iba a preguntar que cuántos temas lleváis de Manifesto 2, eso lo tengo más adelante, pero bueno, ya Estamos lo arrancando a enlazamos. hacer ideas y... Ya hay cositas. Sobre esta estrategia de, pues eso, de ir sacando temas y tal, lo primero, lo que habíamos hablado en la entrevista y lo has vuelto a decir, que el tema de la cohesividad de los temas, ya habiendo yo oído el disco vea con intensidad, está conseguidísimo, o sea, forman un todo, por supuesto, pero como persona que los ha ido oyendo según iban saliendo, cuesta visualizarlos, ya es una cosa más psicológica, formato. como un disco, porque han ido saliendo. Claro. Entonces, está bien, o sea, no pasa nada y de hecho creo que es una clara adaptación a los nuevos tiempos. Entonces, simplemente saber vuestra opinión y si vais a seguir hoy en haciéndolo día así. el disco como tal, o sea, realmente, a ver, nosotros lo sacamos pues porque al final quieres que la gente tenga algo, ¿sabes? Algo físico que tocar. A ver, el disco al final, esto de que esté todo en la nube, que es muy bonito, pero cuando tienes un disco y lo puedes tocar y ver y decir, mira las letras y no sé qué, o sea, las cosas que han tenido siempre los discos, los créditos, ¿sabes? Y yo creo que seguiremos evidentemente sacando tema a tema, ¿sabes? Pero siempre pensando en que en algún momento dado formen parte de una obra, digamos, cerrada. De un conjunto. Al final es como cuando ves una serie que te gusta y la gente ve la serie que le gusta mucho y lo va viendo capítulo a capítulo según se lo van emitiendo o echando. Es como antiguamente cuando veías una serie y decías, hostia, el miércoles me echan el capítulo, ¿cómo ha quedado? Ya tengo ganas. Nosotros dijimos eso. Yo espero a que acabe la sacarlo, temporada sí. para verla. Claro, luego hay otros que esperan y van a empezar de tirón. Yo no puedo esperar, pero si me lo ponen de golpe, me lo veo de golpe. Claro, pero al final es Ese eso. es el problema. Pero si te ponen el disco Lo ves de golpe y luego ¿qué? Ya, pues a por se la pasó. siguiente, es verdad, y cuando se acaba Como dices, te dejes joder, la qué temporada, putada. ya están jodidos. Claro. Además, tú fíjate que en el tema de la música, como estamos hoy en día con tantísima cantidad de grupos, cualquier grupo que saca un disco ahora mismo en formato, el disco todo junto, hace una promoción, está 2 meses, y lo que no hayas hecho en esos 2 meses, ya lo pierdes. Sin embargo, actualmente como sacas un vídeo, un single, un vídeo lyrics, sacas todos los singles, te puedes tirar durante 10 o 12 o un año promocionando poco a poco las canciones, luego sacas el formato y realmente ya estás trabajando, porque aquí nosotros no terminamos de grabar el disco y no tocamos, sino que tú estás en casa, coges la guitarra, hostia, esta idea es muy guapa, esta idea vas haciendo cosas. El 50 metros más arriba y el 50 metros Estamos más abajo. por eso de un disco a otro fueron 11 años, de otro a otro 11 años, a mí me otro más cerca, más tardas. Pero sí, la idea es ir sacando así, porque seguro, Dani ahora mismo, él está aquí solo en casa y ahora coge su guitarra. ¿Y qué haces? ¿Te tocas el Stranger otra vez? Vaya, no sé. Ya te digo yo Ponerte a ensayar el Stranger. que ni lo ensayo, lo toco en Vamos. directo y ya. Ni hemos arrancado a prepararnos el ensayo del Welcome to My Paradise, por ejemplo. Es como que ahora me das la guitarra y dices, tócalo. Pues no lo sé. Pues ahora mismo no lo sé. Claro. No sé exactamente cómo tocarlo. En 10 minutos tocándolo te lo toco. Te lo toco ya. Pero claro, o sea, entonces continuamente estás sacando y grabándote. ¿Por qué? Porque dices, hostia, este ritmo me gusta, este día me gusta, ya lo dejo ahí, ya me pondré con ello. Pero ya tenemos que estar haciendo cosas. No, ya te digo que no vamos a tardar 11 años para lo siguiente. Muy bien, muy buena noticia. Vale, pues ahora ya, bueno, hay más preguntas generales, Es que pero... si esperamos 11 años... Sí, a lo mejor... ¿Vamos a ganar la residencia? Claro. El Benidorm. Alguno ya... Hagamos en Benidorm. Concierto especial en Benidorm. Yo me voy con el incenso. Si tardamos más de 2 años, ya tenemos que empezar a Pues pensar en maquillarnos en y poner hemos máscaras. tocado 2 veces en las Blacksas, ¿eh? Sí, bueno, sí. O sea, ya hay que ir rápido, que esto va... Cuando digan, oye, ¿por qué los Reyes ahora llevan máscaras? ¿Quién será el guitarrista? que ¿Quiénes está tocando? serán? A ver. Tocan. La cantante sigue, porque sigue estando igual, claro, evidentemente. 10 años más en DES. Ya 10 años más en nosotros. Muy bien. Nada, seguiremos ahí jóvenes y cañeros, como siempre. Nos movemos, ¿no? En directo nos movemos. Nos movemos. Vamos. No sé, a ver... Bueno, no os voy a poder ir a ver a Madrid porque yo en Coruña, es verdad, Lástima no que puedo. Pero mi pregunta es si iréis a Galicia alguna vez. ¿Habéis tocado en Galicia, Hemos no? estado el año Hace- pasado en bueno, Vigo, ¿no? Estuvimos, En Vigo. El año pasado, hace 2 años. en Hostia, Vigo. pues ahí Hace no, 2 años, se me ¿no? pasó por En completo. Transilvania. estuvimos Sí, en con el José. Paz Transilvania. Estuvimos con José Rubio. ¿Y con Hamlet? ¿Dónde Y con estuvo? Hamlet en Oviedo. Con Jalez fue novio. En Oviedo. En Oviedo. Sí, la última vez que hemos estado en Galicia fue allí en, Fue en la Transilvania. Transilvania en Vigo.
con Talesian. Estuvimos allí. Y con tal, sí, es cierto. Y pues eso hace un año o 2, me parece. Y nada, y si se puede cerrar algo por allí, nosotros siempre Encantados. Sí, es una maravilla ir allí a tocar. No. Sí, no, a ver, yo... Lo bien que Muy buen ambiente, siempre nos han tratado muy bien. Así que nosotros... Yo no estoy ahí obligado, ya digo que en un momento dado de mi vida dije, pues, ¿qué es lo que se dice mejor aquí? Es que como no nos gusta comer, y no se come bien en Galicia. Claro. Vale, pues seguimos con algunas preguntitas así más generales, si os parece. Bueno, para cerrar, yo me he ido mojando, os he dicho qué temas eran mis favoritos o un poco qué orientación les veía dentro del contexto de la banda. Sé que para un músico es muy difícil elegir los temas porque siempre decís que son como hijos y que no podéis decir cuál es más guapo y cuál es más feo. Pero bueno, si podéis decirme alguno, cada uno que creáis que es favorito, si no, no vamos por ahí. Te lo hemos dejado caer antes. Welcome to My Paradise. Un poco sí, es el tema que más nos gusta a todos. A todos. En general. Lo que pasa que también es una cosa, es lo que tú escuchas en el disco y si luego preguntas y a la hora de interpretarlo en directo, ya cambia. Porque las sensaciones son diferentes a lo mejor de tocar Prey a tocar Manifesto. O a tocar The Deal. la primera sensación desde que... ¿Las sensaciones vuestras o la respuesta o todo un poco? A mí, por ejemplo, me Respuesta gusta... todavía no tenemos. Bueno, claro. Yo, en este caso cuando no. toco en directo, me gusta mucho tocar Prey, y fíjate que es un tema lento, pero disfruto mucho cuando tocamos Parálisis, por ejemplo. O sea, la entrada me flipa porque es un tema muy pesado, ¿sabes? Como arrancas, me gusta mucho tocarlo. Entonces, pero no es el tema que más me gusta del disco, ¿sabes? O sea, es un poco raro, pero es así a la hora de interpretar. Además nosotros, el Welcome, desde la primera idea más o menos, y la primera, bueno, era el tema Frankenstein, se le llamábamos. Sí. Sí, porque al final ahí la vuelta, la parte cantada, es la parte que estaba al principio, era el preestribillo, o sea, ahí le hice un par de giros. Y la verdad es que desde la primera vez en cuanto empezamos con las melodías de voz y las cosas, y cuando salió dijimos, joder, este tema tiene pinta de singrazo, ¿sabes? Así que si algún día hacemos un vídeo, esperamos que lo mismo es un single. el videoclip de Manifesto pues sea ese. Muy bien. Lo intentaremos. Vale, y otra pregunta sería cuál, a ver si coincides conmigo o no, que imagino que no. ¿Qué tema creéis que es el que mira más hacia adelante y el que mira más hacia atrás? Es que no tengo Para atrás. esa sensación O sea, ni de mirar hacia adelante ni de mirar Tema hacia que suena más a Easy Rider más ver. clásico, de hace, Mira, hace clásico. 15 años. Hoy precisamente, en otro sitio, no has dicho, dice, lo que me gusta es que me sigue sonando Easy Rider, o sea, con todo, pero bueno, Easy Rider es un poco ecléctico, siempre así, me has hecho temas medios, temas rápidos, temas con más armonía, temas más directos, o sea, realmente en la discografía hay temas de todo. Y aquí pasa un poco igual, ¿sabes? Que hay temas más medio tiempo, temas más setenteros, como puede ser, por ejemplo, el Breaking the Chains, ¿sabes? Que el riff inicial es un poco más setentero, la idea, ¿sabes? Quizás en melodía puede ser más Hear My Voice, por ejemplo. Como tú has dicho, Hear My Voice, por ejemplo, popero a la hora empezar de con un melodía, solo, sí. ¿sabes? Manifesto es un tema claramente más pop y más moderno, así en tesitura. Yo no sabía Es que no te puedo decir quién mira hacia adelante ni cuál mira hacia atrás, porque mañana lo mismo cogemos, nos ponemos a sacar un tema y empezamos y hacemos un Y tema no, power. y no se va a parecer a ¿Sabes? nada de lo que hay. O de repente no nos da la idea y te suena un tema Five Fingers, ¿sabes? Si ahora mismo sacan el nuevo disco Mirad, que lo van a sacar en breve, y es La Caña, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Mirad. Por lo mismo, en el siguiente disco, hostia, como mola este ritmo. Pero bueno, y decimos, coño, metemos esto aquí. Pero nosotros Guay. Armonías Moras llevamos metido toda la puta vida, porque Live Illusion... Sí. Efectivamente. De Live hecho, Illusion ya está... algo que es muy característico nuestro de Easy Rider es que casi todos los temas solemos empezarlo con una parte instrumental. O sea, parte instrumental con una melodía y empezar la voz. Es muy raro, solamente tenemos un tema que empieza con un estribillo, con la parte de un estribillo. Bueno, hay más, lo que pasa es que no suena, no es tan claro la sonoridad, pero temas que empezamos con estribillos hay varios. ¿Sabes? Sí, con la rítmica del estribillo, sí. Pero por debajo hay una melodía Pero de por guitarra detrás hay que otra cambia, cosa, ¿no? claro. En Evolution. Claro, en Illusion Claro. empieza con el... El Babylon the Great empieza con el Sí, estribillo. claro. pero de todo el disco un tema. Sí, pero bueno, que siempre que ese formato lo has utilizado. Lo que Temas pasa que es que empiezan con un metes una solo, melo. pues como empieza Hear My Voice, también había en el From the Darkness,
¿Cómo se llama? El de Silex Miguel. Siles Milith. Sí, que eso también empezaba, eso, pues como se llame, ¿sabes? Que también empezaba con un solito, o sea Que ya se nos empiezan a ir ya los temas, ya con tantos ya... 8 discos. Muchos que ya ni me Una acuerdo. media de pues si 10. tuvieras 32 discos estarías jodido. Pues estaría Sí, muy jodido, pero dime, bueno. dime tú Aerosmith cuando empiezan a decir, y vamos a... ¿De qué disco no toquemos un tema? Claro. ¿Sabes? ¿Te la sabes? Pues no la toco hace 20 años. Sí. Os voy a preguntar un poquitín, bueno, esta era más para Des, pero como no está, os lo pregunto a vosotros. Ahora ya voy a empezar a elegir, ¿vale? Porque tengo un montón aquí. Bueno, no tantas. La verdad es que hemos hablado bastante. Pero bueno, elijo algunas. En el caso, una cosa que me llamó la atención en la rueda de prensa es que Des veo que tiene un papel ya fuerte a nivel de composición. Y para mí, creo que entrar a un grupo con gente que lleva, que vosotros sois el núcleo fuerte, que lleváis toda la vida, que componéis, y entrar a un grupo de nuevas y aportar esa labor debe ser complicado. Como... A ver, sí, Ryder, una de las cosas que nosotros desde el principio, desde el año 1987, es, somos 5 y los 5 contamos igual. Para O sea, todo. esto es una democracia hasta que digo yo lo contrario, ¿no? Pero sí, vamos, básicamente siempre, la opinión de todos siempre cuenta y por supuesto, ella es una más del grupo. Es más, nosotros somos los que más la empujamos, ¿sabes? Sí. A que sea ella y a que... La empujamos a que haga lo que dice ella en Prey. Que se meta, Vuela. que se meta. No, para mí es un acierto que tenga ese papel ya más protagonista, no solo... No, date cuenta también que nosotros, a ver, siempre hemos dicho que da igual quien esté componiendo, quien esté mezclando, quien esté haciendo cosas de portada, quien está haciendo... Somos una banda y como un reloj, al Cada final uno hace lo todo que el puede, movimiento cada uno tiene que hacer lo que forma puede, parte. pero al final es un todo. creo que uno de los secretos, o de los... sí, que nos ha estado que siempre estemos juntos y estemos con Easy Rider es, todos firmamos desde el primero hasta el último tema. Todos a partes iguales. Igual Todos que a José, partes José iguales Bernal siempre. entró con nosotros y lo mismo, eres parte de la banda. Ah. Con lo cual, todo lo que hay, ya ves que no se gana nada, pero somos todos... Cuando entró miembros Ron de la al banda. grupo, exactamente lo mismo. Todas, con Rafa Díaz, ¿sabes? Siempre. Siempre. Somos 5, 20% de cada uno. Entonces es como, estás en la banda, es tu disco. Entonces tú tienes que componer tus partes de melodías, que tienen nuestra ayuda, pues evidentemente. Además somos un grupo que sacamos algo y lo enviamos al grupo, ¿os gusta? Esto es una mierda. Bueno, pues nada, pues ya está. Nos No, gusta no, todo. vamos, nosotros llevamos juntos desde que tenemos 16 años, que estudiamos FP. Ellos, evidentemente, se han criado juntos. A Javi yo a Javi le conocí que cantaba yo en un Vallecas Rock Sí. hace 32.642 años, ¿sabes? Que ensayamos en casa del Chávez y con tu guitarra, que nos dejaste la guitarra. Es una guitarra que me compré, que se la compré al primo de Jero. Estamos hablando de hace Y él años. tenía 12 años, 13 años. Y me dijeron, pues si te quieres cómprate un ampli y te Claro. vienes aquí a ensayar con nosotros. Y Claro. me fui y me compré un Honer, un ampli Honer, y así empezamos. Y José iba con un bajo, una guitarra, que dijimos, pues como ya no hay hueco para guitarrista, vende la guitarra y cómprate Mientras la un bajo. guitarra tiene un bajo. Que se ha ido el bajista anterior, José el Mudo. Y hay un hueco. Digo yo, ¿de bajista? Pero sí, Si sí. yo, Ya te digo, y si yo nosotros... hago raca con la guitarra, pues... No, cámbiala por un pero bajo. realmente fue, pero si yo toco la guitarra, le dije, a ver José, toco la guitarra, no es que la toques. Estás aprendiendo a hacer acordes. Cómprate un bajo, yo ya estaba en el tema convergencial, cómprate un bajo y te va a ir mejor, pues son 4 cuerdas solo. Dijo, venga, va, y se engancha el bajo. Bueno, y salió y perfecto, salió bien. vamos. Claro, así, Y luego que ya te engañado. digo, ¿sabes? Que nosotros somos... llevamos toda la puta vida juntos y nos podemos decir lo que queramos, que nadie va a poner una mala A cara. veces decimos, joder, qué bruto es. ¿Sabes? Hay veces que somos un poco burros entre Ah, nosotros. mira, qué bruto, qué pesado, qué bruto, no sé qué. Mira, escucha esta canción, joder, ya estamos. Estamos así todos, pero sí estamos todo el día. Pero claro. Y No, a pero Des sí. a veces le decimos, Des, que tú eres igual que nosotros. Y ella es la que muchas veces, de verdad que es como que, es que no sé si va a quedar bien. Claro, y nosotros, Ah, claro, no. tenemos el carácter este que tenemos, ¿sabes? Claro, pues hay veces que la muchacha pues, queda como más pequeñita, es al revés, de decir, no, ¿sabes? Aquí hay que sacar porque si no
te come esto como cuando llegó mi primera novia a casa de mis padres. Le dijeron, aquí come, que si no comes deprisa, cuando te quieras dar cuenta se lo han comido todo, ¿eh? Pues esto es igual, ¿sabes? No, pues yo le preguntaba porque si os da... Entiendo que... Imagino que estaréis de acuerdo conmigo en que esto que me decís no es lo normal. No es habitual. Hay muchas bandas... No es lo habitual. No es lo habitual. A Y ver, hay pero muchas ya te bandas digo que el que compone se compone Se y hace ya lo que está. dice Y se uno acabó. o dos y... No, Sí, pero pero es que luego- Por eso me somos llamó la amigos, atención. No nos vamos a hacer ricos con esto, lo tenemos muy claro, ¿sabes? Y lo único que queremos es hacer buenas canciones, hacer buena música, Y que es pasárnoslo lo que nos bien. gusta y pasárnoslo bien. Cuando salimos por ahí fuera a tocar, porque... Nosotros cuando muchas veces me dicen, pero joder, ¿has ganado pasta? Yo voy a tocar. Pero no he hace perdido, falta. que es lo importante. No pierdo. Pero voy a tocar, me lo paso bien con mis amigos, sales a tocar, estás como, joder, el grupo salimos juntos y ya está. Pero sí es cierto que no es normal. Yo hablo con mucha gente y es como, joder, es que he enviado 4 canciones y me han cogido solamente 2 del grupo. Y las demás son de este y es como, joder, parece que estáis peleando para ver quién mete No, más además, canciones. El otro día me llamó a mí el bajista de un grupo que no voy a decir, preguntándome, pero dice, oye, esto no sé qué tal y cual, es que mira, estamos mirando y joder, es que tengo un 5% de las canciones y claro, aquí trabajamos todo y dije yo, mira, yo vuestras cosas, vuestras políticas, a mí no me cuentes. Por ahí tu vienen vida. las peleas. Digo, porque nosotros, mira, desde el principio, el primer día, además que el primer día, dijimos, esto somos 5 y entre 5. Para todo, para lo bueno y para lo malo. ¿Sabes? Porque Yo ¿sabes cur- qué pasa también? Yo Que curro luego me hago las producciones, Jess otro hace no ve las portadas, horas de otro. él está haciendo los vídeos y se encarga de las finanzas, de las cuentas, él es el presidente de la asociación, con lo cual no hace nada, ¿sabes? Fíjate, hasta le hemos acogido como uno más al manager. Manuel, te queremos. Tío grande, Manuel. Qué grande, Manuel. Una persona que confió en nosotros en el año 2020 cuando nadie ya se acordaba de nosotros y él apostó por nosotros desde el primer día y... Vamos, es el empujón definitivo es Manuel, de recambio, sí. Sí. ¿Sabes? Además, recomenzasteis en una época complicadísima, ¿eh? Muy O sea, complicada, sí. madre mía. Coño, el día de la Filomena nos fuimos a tocar a Vitoria, A Vitoria, sí, sí. ¿sabes? El primer Estando concierto. todos en pandemia. ¿Sabes? No, la verdad es que fue... Y Manuel el apoyo siempre ha sido... Y mira que al principio cuando él llamaba, él me llamó a mí directamente, ¿sabes? Yo soy el que coge los sobres. El presidente coge los sobres. Me llamó directamente Manuel El Bárcenas. y decía Del metal. que... Es que quiero ser vuestro manager. Y yo decía, digo, que quieres ser nuestro manager. ¿Este quién es? No, es que soy Manuel, te llamo de Cádiz. Y digo, ¡buah! Manuel es el que estaba, que yo no lo recordaba, estaba en la rueda de prensa, ¿no? Es el que, Exactamente. claro. sí, y yo sí. decía, yo qué sé. Y luego era, me ha llamado este que quiere ser nuestro manager. Pues, ¿quién nos va a llamar a nosotros que quiere ser? Pues nosotros estamos haciendo música. Estábamos o sea, desaparecidos claro. desde hace mucho tiempo, desde el 2015. Estábamos Claro. haciendo Neomenia Sí. cuando llegó todo lo de la pandemia y dijimos, joder, ¿y si hacemos Easy Rider? Pero claro, le dijimos, joder, pero con Ron, joder, es que otra vez empezar con el rollo y decir, tengo que empezar los conciertos con menos 1500 de los vuelos. No. ¿Sabes? Que a Ron le queremos mucho, le queremos todos con locura, Sí, nuestro amigo. pero Bueno, era ahí algo dijimos, imposible ya, o sea, el decir, si tengo que empezar en menos 1500 cada vuelo, algo, no puedo arrancar, ¿sabes? Y entonces dijimos, vamos a buscar otro cantante, pusimos un tema en instrumental y dijimos que mandarnos lo que quien quiera que nos mande. Y ya te digo, fue a escuchar a DS el primer día, según mandó una maqueta, ¿sabes? Mira, mandaba nos enseñó primero las fotos, bien, pues la chica es mona, ¿sabes? Pero, joder, cuando la escuché, dije, me cago en mi puta cara, ya está, no busques más, ¿sabes? Una puta maravilla, una puta bestia. Vale, pues a ver, sí que tengo alguna preguntilla más. Bueno, aquí ya, curiosidad del pasado. Estaba buscando así un poco de info y vi que hace muchísimos años, bueno, tenéis más de 30 años como banda. Sí, bueno, hay como Y bueno, ahí en la edad de cada uno no voy a entrar. Como banda, Estamos todos. Banda como tal desde el 88. 88. Desde el 88. Sí, es que lo vi y flipé, porque claro, yo empecé a oír de vosotros pues cuando sacasteis Perfecta Creación, la 96. verdad. Es que antes del 97 había... Es cierto, Tenemos una historia larga ya. en la Wikipedia pone, confirmando este dato, que tuvisteis opción, bueno, que al principio hubo algo con José Andrea como cantante Sí, estuvo cantando con nosotros unos meses. y con Gabriel Boente No, también. un día, No, unos meses, ¿Sí? hombre, sí, hombre. Es que era un dato que no sabía y me llamó Sí, mucho la Gabriel atención. Bonte estuvo con nosotros unos 6 meses. Hicimos
el concurso que antes había en Madrid, Leganés. el Villa de Madrid. El Villa. No, pero, ¿y tocamos en Madrid o en Leganés? Dices Era tú el Leganés, pero no, era Usera. en Usera. Era un Villa de Madrid. El Estuvo día con que se nosotros. puso esto colorado, empezamos a tocar, claro, íbamos sin claqueta, No, empezamos a tocar, iba el pobre, le le llevábamos ahí con el... Nada, estuvo 6 meses con nosotros, muy bien. Y ya te digo, y José Andrea estuvo 3-4 meses, lo mismo. Ahí llegamos un día y había que pasábamos a buscarle por casitas que vivía él, Es verdad. ¿sabes? Y un día, pues no sé por qué, pues llegamos y dejamos de pasar a buscarle y nunca más volvimos a estar juntos, ¿sabes? Y luego estuvo también tu excuñado, Es verdad. Cantando... el Paco. Pero eso fue incluso antes, yo creo. Eso fue antes, eso fue al Antes, principio. incluso. Ahí tocamos en el colegio, como las fiestas de El colegios colegio. antiguas que se hacían, pero bueno, igual que en Estados Unidos, pero aquí era encima de unas mesas. Claro, de un colegio, atrás de con gimnasio, cinta delante. atrás, El primer mesa, concierto sí. oficial de Easy Rider fue en tu instituto. Sí. Y el escenario eran varias mesas de... Aquí en Vallecas, ¿no? Entiendo. Sí, el Aquí Valle- está, en Jaén de Miguel. ¿Cuál era? Hoy se llama Vallecas Majerit. Sí. Antes se llamaba Vallecas 2. Sí, en ahí. el instituto. ¿Y quién más está cantando? Nadie más, ¿no? Eugenio. Eugenio, el Antonio. Antonio Ruiz Caballero, que con el... Antonio, de verdad. Con Antonio Ruiz Caballero, le llama Bruce. Para los Bueno, amigos. sí, cantó también Fue- Alberto, Claro. de Silvania. Nocturno de Silvania. Pero ya no, eso no era Easy Rider. Eso era con Eso era, no, ahí fue intentar, y ahí íbamos a hacer Easy Rider y al final dijimos, bueno, Eso pues fue no, ya- ya- Era ni un menú. Los comienzos de Normania. Era un mini avis que tampoco llegamos porque a... ahí fue entre, bueno, ¿en qué época fue Pues más o del menos? 18 al Bueno, 20, una cosa dijimos, hacemos Easy Rider, pero al final dijimos, bueno, Dijimos, ya, no, vamos a hacerlo en cantar español, como Neomenia medio funcionó, pues dijimos, bueno, pues vamos a intentar. Pero al final, nada, al final... Lo que te hemos dicho, siempre el que entró a esta banda era un miembro más. Sí. Y nos daba cosa empezar a trabajar sin Ron, siguiendo llamándonos Easy Rider y haciendo canciones en español. Pues de ahí salió la idea de Neomenia. Entonces contactamos con Alberto Simón y luego al final quien se quedó en la banda fue Tony Menguiano y con eso arrancamos Neomenia en el 2007. No, lo que es verdad es una percepción que tengo que transmitir, es que cuando, o sea, como en cualquier banda que ha entrado y ha salido gente, pero cuando ha salido alguien siempre ha sido de buen acuerdo, nunca... Nosotros nunca- Han entrado los cantantes y los baterías y se han marchado los Sí. cantantes y los Bueno, es baterías. verdad, por eso os decía antes que sois el Hace núcleo que- duro. Sí, sí. Pero justo pues hablábamos, los compañeros de la web y tal, pues al hilo un poco de lo que ha pasado de Saratoga, que en el rock español muchas veces es que se montan gordísimas. Y vosotros no, o sea, vosotros estáis totalmente A al lo margen mejor de la clave eso. del éxito es que se peleen los hermanos, prender fuego a algún coche, alguna cosa así, ¿sabes? De hecho, mira, Alberto Simón, por ejemplo, estaba en Nocturnia, cuando en la época de Nocturnia. Él salió de estar con nosotros con Amenia y fue el que me llamó por si quería echar una mano con Nocturnia como guitarrista. Tony Menguiano estuvo con nosotros Bueno, sí, y es claro. el padrino de mi hija. Seguimos De trabajando la con él y pequeña, haciendo o sea, cosas con él. Y haciendo Con Ron hemos- fines vamos. de semana y con Ron. Es Es que está muy lejos. Yo fui a su boda a Boston y seguimos en contacto. Claro, y con Tony, por ejemplo, yo ahora que Y estoy con produciendo, Con Chávez, ahora que he ¿no? hecho la producción del disco a Samandi, las producciones de voces también las ha hecho Tony conmigo, o sea que... O sea, somos un Rafa, grupo que la ¿no? persona que entra en la Ah, banda, se queda para siempre. aunque salga, se lleva Está- la maldición de que va a estar eternamente con nosotros. Y sabes que no se va, al final dices, "Esto es que ya se lo decimos a Manuel. Es que ya no sabemos cómo le vamos a echar. Eres como las muñecas estas rusas que las pegas y haces pong y vuelven así. Te entendí de todo. Y te metes eso toda la vida. Así es. Bueno, voy a sacar un dato del pasado, es penúltima pregunta, ¿vale? Que esto es una pregunta que yo creo que, o sea, yo realmente empecé a hacer esto hace un año, pero desde que estuve en un concierto vuestro y vi algo, es la pregunta que siempre os quise hacer, que es, a ver si os acordáis, tocasteis en la Sala Canciller con Mago de Oz y con Lujuria. Sí. Sí, ese sí me acuerdo. Entonces- Yo también me acuerdo. Muy Perfectamente. Bien, sí. Hay un disco de Judas Priest que se llama Jubilator, que a mí me gusta mucho, aunque está infravaloradísimo. Para mí es el Muy mejor buen disco de disco. Judas Priest. Y recién salido, yo no sé si habían sacado el disco, solo el single, os tuvisteis las narices de sacar, de versionar Burning Hell. Ahí. Con el puto Nunca he Rick visto una banda sacar una versión de un tema que acaba de salir. Y me pareció espectacular. El puto Entonces, Rick ¿cómo se os Owens. ocurrió? Porque nosotros éramos... Porque y firmamos porque con nosotros... Es Jugulator. que fue escuchar el Jugulator. Bueno, nosotros en aquella época escuchábamos mucho Pantera, mucho Machine Machine Head, Head, o sea. Ave Hamlet, todo este tipo de bandas. Y cuando salió el puto Jugulator era... O sea,
puto discazo, ¿sabes? Es que- Puto discazo, ¿sabes? Sin duda. Anteriormente hicimos con Eugenio Painkiller. Ah. Lo estuvimos Sí, hablando varias sí, veces. pero bueno, pues ya es Painkiller Pero es una canción que sí que ya es más claro, personal, pero este tema Burning era Hell, como, hostias, como mola este tema, Burning Hell, tío, es un hay que temazo. hacerlo, hay que hacerlo. Y eso fue- No, además, pero bueno, mola, hijo de puta, mola todo, ¿sabes? Además, eso fue en la época de Perfecta Creación. sí, yo creo que sí, Poco no había posterior. salido Lord of the Stone, o igual sí, no estoy O el, seguro. año, o el año anterior, porque Por ahí. tocamos 2 veces con Blind Guardian, La primera una Eugenio, sin disco y sin Eugenio, Y la y en segunda. otra, no sé si ya sí teníamos el disco, pero ya estaba Eugenio en la vale. banda. Pues yo creo que eso ya estaba Eugenio. Vamos, es más, Eugenio nos conocía a nosotros, viéndonos en el concierto, cantaba Con Javi, público. y viéndonos en el concierto de Blind Guardian. Pero sí, pues nos dio por ahí. Sí. Bueno, nosotros no, somos así. Creía espectacular. que nos ibas a preguntar ¿Qué? por algún cotilleo que pasó. No, pero yo como, Había- como hubo- fan es algo que me llamó mucho la atención, la verdad, porque no me lo esperaba. Además, me acuerdo que Eugenio fue calentando el tema y iba diciendo, bueno, esto se va acercando al infierno, o sea, iba dando pistas. Entonces me llamó mucho la atención. Y bueno, pues vamos ya a terminar. Nosotros en nuestra web hacemos siempre 2 preguntas a todos los músicos y me gustaría que me las son rápidas, que las respondierais cada uno de vosotros. Una de ellas es, ¿cuál es el primer disco que te compraste con tu propio dinero? Si os acordáis. Yo sí, perfectamente. El Bomber de Motorhead. Ujú. El The Number of the Beast, Iron Maiden. Pues yo creo que fue Racing 4 de Iron Maiden. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muy buenos todos, pero... Vale, y la otra es, si os acordáis, bueno, os acordáis, esto es algo más reciente. ¿Os acordáis cuándo se ocurrió la última vez que llorasteis en un concierto? Hostia, en un concierto llorar, no. Aunque se te salta... A ver, llorar así a la gravedad tendría, no, pero viendo que se te- películas, viendo cine, sí, Sí. pero en un concierto no. A mí a veces sí me ha pasado. Yo creo que en el de Mirar me pegaron un pisotón que me También vale, también vale. Que te- Me si saltaron te dan un 3 colazo lágrimas también vale. Y fue ¿verdad? cuando le dije a mi mujer a sacar los codos que nos pisan. Pero no, yo no recuerdo. Yo llorar en un vuelo, no. Llorar viéndolo, el concierto, dices. Sí, no, que te toque tocando. ahí la patata el tema y que, yo qué sé, algo así. Pues no recuerdo ahora. A ver, yo esa emoción. emoción así de esa de decir, esto no lo voy a volver a vivir. Año 85, Deep Purple en el campo Rayo. ¿Vale? Por ejemplo. De esto de que están pues casi delante del todo el escenario, y no me acuerdo si fue en Smoke on the Water o en Chilling Time, de esto que empieza a hacerse olas entre la gente, ¿sabes? Y de esto que como que tú que estás realmente sin tocar los pies en el suelo y te van meneando de un lado a otro. O sea, yo sé, por ejemplo, de recuerdo eso de decir, "Pau, estoy flipando, ¿sabes? Viendo a Deep Purple", y en Pero son así, emociones, de quizás. una emoción así, pero A mí, por ejemplo, me dio mucha emoción cuando tocamos en Aqualung con Ingrid Mastin, porque siempre he sido muy fan de Ingrid Mastin. Entonces, ya como público, pues viendo el concierto de Whitesnake con Gary Moore, puede ser, que estuve en el Rocódromo. en Rocódromo. el día que se equivocaron en el giro Y me acuerdo mucho de Giragorgué y la mirada de Coverde, y dije, "Ostras". Además ella venía estaba Steve Vai. Vandenberg y estaba Steve Vai. Entonces venía Steve Vai, además se veía que era un poco como todo muy impostado, ¿no? No era como... Hombre, no era ya... Se veía que estaba Steve Vai iba a demostrar cómo Más en aquella tocaba, época había y- estado Vivian Campbell, Sí, antes. que salió Vivian Campbell. No, estaba Vandenberg y... Sí, pero Vivian Campbell fue... En sí, ese Vivian concierto Campbell- No, en ese no, ahí estaba... Había estado, cuando se fue John Sykes, Exactamente. estuvo Vivian Campbell y luego estuvo... Que fue Steve después Vai. de 1987 el álbum, que fue cuando vinieron aquí. Y sí que el concierto hace una pasada, ¿no? Pero sobre todo eso, bueno, pues ver ese tipo de conciertos que dices, hostia, no sé si voy a volver a verlo, ¿no? Porque... Yo no recuerdo esa sensación, pero sí que recuerdo como los conciertos que más me impactaron, uno de los Monster of Rock, que venían Iron Maiden, Metallica, creo que venía Halloween, Anthrax y no me acuerdo quién más. Eso aquí en España, en Pamplona, puede Aquí ser. en Madrid. En Madrid. Sí, en el... Yo de aquellas la cosa no, que Pero no escuchaba año heavy, pero sí que 88, conozco esa... 87, 88. Sí, por ahí. Sí. Era la gira de Maiden, la del... Sevenson. La del Power del- Slave. Creo del que Sevenson, me la suena de- que la de el- Sevenson. Ah, Sevenson. Sí, la del Sevenson Power es- Slave le hicieron en el Moscardo. Sí. Sí, Iron Maiden tocando en Usera es algo que me hubiera gustado vivir. Vamos, el concierto del Moscardo, a ver, era la puta bomba.
Ahí es cuando pasaron los hacer por encima a Judas Priest. Se los pasan por el forro los cojones. Ese concierto sí me dio pena y lloré por no haber ido. Bueno, por no haber está estado bien, en vale. el de Acep y Judas. Vamos a cambiar la pregunta por esa. ¿Cuándo lloraste por no ir a un concierto? Y además era la Pues gira. ahí sí que más de uno Porque tiene que había- hacer muchas había veces. sido- ese mismo año fue el de Warlock El Iron 80 el Maiden. 86 fue. Warlock Iron Maiden con la gira de Power Slave. Cierto. Qué viejos somos. por Dios. Bueno, y el concierto que nos emocionó, conocer a Doro Peach. Hombre, Ah, bueno. O sea, y en la gira. que yo la he llevado, fíjate, cuando el instituto gira pegaba igual. las pegatinas de tu grupo. Hombre, yo tiene que ser llevaba espectacular, pegatina de claro. oro ahí y aquí vienen a conocer, que quiere conoceros Doro. Y era como, hostia, Doro. No, nada más que, bueno, como el manager, que no el road manager, que por cierto se murió hace un par de años, Dirk, era el manager de Oro. Pues nos dijo, dice, no, va a venir Doro luego al concierto, dice, quiere conoceros y quiere estar un rato con vosotros. No sé. Pues mira, de puta madre. Espectacular. Espectacular. Muy bien, pues yo creo que ya os he robado bastante tiempo. No, te das cuenta que es fácil para nosotros entramos aquí y... Sí, no, pero jova, ha sido genial, la verdad. O sea, muy divertida. Nos habéis contado un montón de cosas, así que muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. a Y vosotros. nada, pues si queréis despediros de los lectores de Stairway to Rock. Ah, bueno, lo que sí os vamos a pedir... Bueno, vamos a decir adiós. Adiós. Lástima que Un placer terminó haber el estado aquí con festival vosotros. de hoy.